Amén. Estamos viendo un nuevo taller, ¿cierto? Ustedes a lo mejor ven poquitos hermanos, pero gracias al Señor, varios hermanos me dijeron y me avisaron, oh hermano, quería estar, pero no voy a poder. Entonces, doy gloria al Señor por ello, porque significa que algo el Señor, ¿cierto?, pone en el corazón para poder también tener el deseo de recibir el conocimiento, ¿cierto?, y recibir estos talleres. Y eso es de bendición y es de gloria para Él, ¿cierto? Vamos a ir participando esta vez, quizás un poquito más que las veces anteriores. Así que para que sea de bendición, para que sea, ¿cierto?, de aprendizaje también. Y en este taller, que se llama Conociendo las Escrituras, y mire, note el eslogan del taller: el poder de Dios en tus manos. Y nosotros podemos decir, claro, la Escritura, una Biblia, ¿es poder de Dios que yo tengo en mis manos? La respuesta es sí, cuando yo entiendo lo que tengo en mis manos. Porque una cosa es un libro, ¿cierto? Y un libro puede tener muchos privilegios, tapa de cuero, una hoja muy bonita, ¿cierto? Muy duradera quizás. Pero hay cosas que van más allá de esa Biblia física y que tienen que ver con lo que está escrito en esa Biblia física. Tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús se presentó en el desierto, delante de Satanás, Jesús no utilizó filosofía. Jesús no andaba, ¿cierto?, citando a personas como Platón, que bueno, no existían en esos tiempos, pero no andaba dando frases aristotélicas, ¿cierto? No. Jesús utilizó la Escritura. Con la Escritura. Entonces nosotros, al conocer las Escrituras, vamos a la parte más importante de este taller. O una de las más importantes. ¿Por qué? Porque el hombre sin el poder de Dios no es nada. La mujer sin el poder de Dios no es nada. Por lo tanto, nosotros cuando venimos a este taller, que ya es el quinto, nos damos cuenta de ahora cómo Dios comienza a utilizarnos a nosotros para poder hacer su poder en nuestra vida, ¿cierto?, personal, en la iglesia, en todo lo que hemos visto. Mire, repasemos un poquitito. Primer taller hablaba, ¿cierto?, de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. En donde nosotros nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros. Por lo tanto, ya tenemos, ¿cierto?, nuestra cercanía a Dios y Dios comienza a acercarse a nosotros. Comenzamos a ver el poder de Dios en donde lo vemos en la familia, ¿cierto?, que fue uno de los talleres que vimos también, que fue el tercero. Y en el cuarto taller lo vimos en la iglesia, que Dios utilizaba, nos utilizaba en la iglesia. Pero ahora hay una herramienta que Dios nos entrega, porque vimos también cuando Dios se acerca a nosotros, Dios lo hace con dones, Dios lo hace con varios frutos espirituales, con la armadura del Espíritu. Y en la armadura del Espíritu había algo que era diferente a casi todo lo demás. Teníamos el yelmo, ¿cierto? Teníamos lo que es la coraza, teníamos lo que es el escudo, teníamos los pies, ¿cierto?, que era el apresto del Evangelio, pero había algo que era diferente. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que nombré recién son para protección. Ojo, protección. La armadura, el casco, ¿cierto?, que es para que no nos lleguen, ¿cierto?, los dardos del enemigo, el escudo para que no nos llegue el dardo del enemigo. Pero hay algo que no es para protección. Hay algo que es para utilizar como ofensiva. Y es la espada. Es la espada. Es la espada. Entonces, antiguamente, y para poder entender esto, vamos a ir al principio, a tiempos anteriores. Antes no era, ¿cierto?, como el día de hoy, hay una pistola, ¡pah!, murió. Ahora es así, pero antes, no. Antes era la espada. Pero las primeras espadas no eran espadas como las que nosotros conocemos el día de hoy. Era espada que por un lado era sello y por el otro lado era el filo. O sea, tenía un solo lado de filo. Después comenzaron a salir las espadas de hierro, que eran por los dos lados con filo. Por eso cuando la palabra habla de la espada, no habla de cualquier espada, habla de una espada de doble filo, que por donde se utilice, corta. Entonces nosotros, al conocer las Escrituras, estamos alimentando nuestra mente con las cosas espirituales de Dios. Por lo tanto, en el momento en que Dios nos quiere utilizar, nosotros vamos a tener las herramientas espirituales que nos entrega la Escritura. Con este conocimiento vamos a poder, ¿cierto?, defendernos, no solamente con protección, ¿cierto?, o con la espada esquivando golpes, sino que también vamos a poder contraatacar. Cuando venga el enemigo,
Nosotros no nos vamos a quedar quietitos, ¿cierto? Esperando que el enemigo nos quiera atacar por todos lados, total estoy protegido. No, Dios nos dio una palabra que nosotros podemos utilizar como defensa. Cuando la palabra dice que nosotros debemos resistir al enemigo y el enemigo va a huir de nosotros, la palabra resistir también es utilizada como una palabra activa, una palabra de acción, que significa no solamente resistir, sino que combatir resistiendo. ¿Se entiende? Entonces la palabra del Señor nos va a llevar por ese camino. Miren lo que vamos a ver. Vamos a ver, ¿cierto?, las definiciones, el texto bíblico central en el cual se va a basar este taller. Los tips generales, que siempre es bueno tener lo que dice la escritura de esto. El canon de la iglesia. ¿Alguien sabe o me podría decir qué es el canon? ¿O qué es la palabra canon? Acuérdense que vamos a ser un poquito participativos. No importa que tenga una vana idea, intente decir algo. Sin leer la hojita, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguna idea? No se le ocurre, ¿cierto? Ya. Canon significa la medición o vara o regla de medir que nos da un estándar de cuántos libros en este caso tiene la escritura. ¿Cuántos libros? ¿Ya? Porque yo podría poner, ¿cierto? Voy a poner una revista de moda, ¿cierto?, a la Biblia y sería otro libro. Pero la pregunta ¿es el canon correcto el que yo tengo? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Otras religiones. ¿Cuáles son las características de otras religiones? Vamos a ver estilos literarios e interpretación de la Escritura, porque hay que conocer la Escritura. Vemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a pasar, ¿cierto?, por la historia de la Biblia para conocer el general de la historia de la Biblia. Mire, esto siempre es bueno. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que predicar o leo la Escritura, yo tengo que darme cuenta en dónde está la parte de la historia. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hablar de la electricidad, no sale en la Biblia. Entonces debo conocer los tiempos de la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué significan esto? Secciones de la Biblia, cómo está dividida la Biblia. Y bueno, y la convergencia y la conclusión, ¿cierto? Que eso lo tenemos en casi todos los talleres. Conociendo las Escrituras. Mire cuál es el objetivo de conocer la Escritura. Note, el objetivo principal está en hacer perfectos a los seres humanos y preparados para toda buena obra. Eso sale en 2 de Timoteo 3:15. Pero también vemos que las Escrituras tienen una aplicación y un objetivo personal y un interpersonal. O sea, uno para mí solamente y uno para los demás. Y vemos también que es personal porque es una lámpara y guía para los pies, ¿cierto? Pero también es interpersonal porque con ella se puede enseñar, corregir, instruir en los conocimientos de Dios a los demás. ¿Cuál es la importancia? Que en ella se encuentra el tesoro de la salvación. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué predicamos y hablamos de la Biblia? ¿Por qué decimos textos en la calle? Porque la palabra de Dios contiene el tesoro de la salvación para el ser humano, que es la redención del hombre pecador. ¿En qué texto nos basamos? 2 de Timoteo 3:15 al 17. Mire, porque está, si usted se fija, hay puntitos suspensivos al principio. ¿Por qué? Porque hay otra frase antes. Pero le dice Pablo a Timoteo, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. No solo es útil, sino que también para la reprensión. No solo, ¿cierto?, para la reprensión, también para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Estamos lejos de ser perfectos aún. Pero ¿sabe algo? La palabra de Dios puede hacer esto. Lo puede hacer. Y delante de Dios, Dios ya nos mira, ¿cierto?, con esa misericordia y esa sangre, y nos hace el Señor, nos mira como personas perfectas a través de Cristo el Señor. Y vamos a estar enteramente capacitados para toda buena obra. Ahora, le hago yo una pregunta. ¿Cuál es la Escritura? Porque podemos decir la Biblia. Pero ¿usted sabía que los católicos también tienen una Biblia? Y esa Biblia tiene 73 libros. Y nuestra Biblia tiene 66. Entonces la pregunta,
¿cuál de las dos será la inspirada por Dios? ¿Cuál es la real escritura? La de nosotros, ¿Y cómo lo sabemos? porque es palabra fiel y fidedigna de que el Señor inspiró a los autores. Claro. Sin embargo, ellos también, los católicos también dicen lo mismo. Y muchos también dicen, por ejemplo, los mormones, tienen dos libros importantes que al menos entendemos que son importantes, que está el libro del Mormón, que también dicen que tiene inspiración. Y está la Perla de Gran Precio, que también dicen que tiene inspiración. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo podemos comprobarlo? Ahora, cuando Pablo habla acá, Pablo no solamente está hablando, o sea, no está hablando necesariamente del Nuevo Testamento, porque recordemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito aún. Pablo estaba hablando de la escritura que estaba en el Antiguo Testamento. Pero tenemos que definir cuál es esta escritura. Entonces, aquí nosotros nos presentamos a un problema. ¿Y por qué este taller es tan importante? ¿Por qué es tan necesario? Porque cuando llegue el momento en que nos enfrentemos, ¿cierto?, a personas que quieran decirle, o a nuestros hijos, o en la iglesia, o nos quieran decir a nosotros, ustedes tienen menos libros en la Biblia, ustedes tienen su Biblia recortada, ustedes le quitaron libros a la Biblia porque la Biblia original tiene tantos libros y ustedes solo tienen 66, y además les digan porque 66 es un número de hombre, un número del diablo, ¿cierto? Porque el Señor es el número de la perfección, es el 7, entonces todo calza y nos podemos autoconvencer o nos pueden convencer que realmente estamos en la religión equivocada. Cuando vengan a nuestros hijos y nuestros hijos se enfrenten al mundo, estén en la universidad, nuestros hijos estén, ¿cierto?, quizás trabajando o estén en el mismo colegio, se van a enfrentar a otras religiones. Y muchos tienen religión católica en los colegios. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es la Biblia correcta, la escritura correcta? Y la respuesta es teniendo el conocimiento de las escrituras que Dios nos dejó. ¿Se da cuenta? Entonces, este es importante para este taller. Veamos tips generales. ¿Qué nos dice la misma Biblia de la Escritura, de las cosas de Dios? Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 5, versos 39. ¿Cierto? Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿de quién da testimonio? De Jesús. De Jesús. No aparece el nombre de Jesús. Pero fíjese que es bonito encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Yo la primera vez que leí la Biblia, la leí y me preguntaba, ¿y dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? De verdad me lo preguntaba yo y me parecía un poco extraño cómo la gente veía y predicaba a Jesús del Antiguo Testamento, siendo que el Antiguo Testamento, ¿cierto?, no nombra a Jesús, no aparece así como de una manera tan imponente, pero cuando uno empieza a escudriñar con la presencia y con el discernimiento del Espíritu de Dios, sabe que uno se da cuenta que Jesús está en todos lados, en toda la Escritura. Entonces, la Escritura da testimonio de Jesús. Debemos guardar la palabra de Dios en el corazón. Y aquí quiero que entendamos algo. Cuando hablamos nosotros de Escritura, nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de lo que Cristo dejó como inspirado y nosotros lo podemos leer. Pero cuando la palabra muchas veces habla de palabra de Dios, la palabra de Dios, debemos guardar la palabra de Dios, no solamente puede estarse refiriendo a las Escrituras, o a la Biblia, o al Antiguo Testamento, sino que también puede estarse refiriendo a lo que Dios hable. ¿Ya? Porque hay historias, por ejemplo, en la Escritura, en donde vemos que David cometió un pecado con Betsabé, y la pregunta es, ¿eso fue palabra de Dios? ¿Lo que él hizo, lo que él cometió? ¿Esa historia fue palabra de Dios? No, ¿cierto? Porque la palabra de Dios era lo que le dijo después a través del profeta Natán. ¿Qué era lo que le dijo el profeta Natán? El Señor te dice que tú has pecado, que tú eres ese rey el que le quitó la ovejita al que tenía una. Entonces, aquí tenemos una separación de lo que es palabra de Dios a lo que es escritura. ¿Ya? Una cosa es que Dios hable y la otra es que toda la escritura sea inspirada por Dios. ¿Ya? La palabra lo encerró todo como pecado. Eso aparece en Gálatas 3:22. Entonces nosotros cada vez que demos un paso, ¿cierto?, fuera de la escritura, nosotros tenemos que entender que estamos fuera de lo que Dios quiere. ¿Ya? Lo usaban constantemente como fundamento de lo que se decía. La escritura la utilizaban como un fundamento.
Pablo muchas veces dijo, ¿por qué dice en la Escritura tal cosa? Y eso era el fundamento de él. Por lo tanto, imagínense ahora nosotros, cuando hablamos en nuestra vida diaria, nuestra palabra debe ser consecuente con lo que la Escritura también nos enseña. Por eso no hay que hablar mentira, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos hablar verdad. Tiene profecías cumplidas y por cumplir. Esto es importante saberlo, porque nosotros debemos entender que no toda la Escritura está cumplido, sino que hay cosas que todavía se tienen que cumplir. No todos las entienden. No todas las personas, ¿cierto?, pueden entender las Escrituras. Y a muchos quieren hacerlo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque es Dios quien da la capacidad. Todas las Escrituras tienen a Jesús como centro y gloria al Señor por ello. Ahí usted en la hojita tiene todos los versículos donde puede fundamentar esto. Los inconstantes pueden torcer las Escrituras. ¡Wow! Los inconstantes y los indoctos, dice la palabra del Señor. Los que no están preparados, ¿cierto? Los que no están en una relación diaria, personal con Dios, porque son inconstantes. Entonces, tuercen las Escrituras. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros, aún sin quererlo, podemos torcer las Escrituras. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios abre el entendimiento. Qué maravilloso que Dios abra el entendimiento. Es viva y eficaz. Parte el alma y el espíritu. ¡Wow! No sé cuántas veces usted se ha quebrantado con la palabra de Dios, pero yo... Gloria al Señor por ello. La Escritura juzgará en el día final. Y esto es bastante interesante, porque la misma voz de Dios que habló en el principio para crear todo, en el día final nos va a juzgar. Si nosotros cometemos un pecado de mentira, la palabra que Dios dijo un día que nos mandó, ¿cierto?, diciendo no mientan, porque es pecado, esa misma palabra nos va a juzgar. Por lo tanto, cuando yo leo la Escritura, entiendo, ¿cierto?, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios le gusta y lo que Dios es. Se debe meditar, sin duda, ¿cierto? Dice el Salmo 1, verso 2. Jesús lo usó para vencer al enemigo, que eso fue, ¿cierto?, en el desierto. Veamos los datos generales, para ir conociendo ya las Escrituras. Tiene más de 40 autores. Mire qué interesante. Nosotros podemos leer libros cristianos, agarramos, ni siquiera voy a decir 40, agarramos 5 libros cristianos. Y la pregunta es, ¿qué probabilidad hay que esos 5 autores cristianos hablen lo mismo? Difícil, ¿cierto? Porque todos tienen su distinto pensamiento, pero ¿sabe lo que pasa aquí? Estos 40 autores se unen en toda la Escritura. Es que no se contradice. Llevo muchos años leyendo la palabra de Dios y no se contradice. Y gloria a Dios por eso, ¿cierto? Escrita en un periodo de 1600 años. Habían personas muy preparadas, muy educadas que le escribieron, y habían otros que eran simples pastores sin educación. Pablo era un hombre muy instruido, pero Juan, ¿sabe lo que dice la ciencia de Juan? Que los escritos de Juan son los más básicos que hay. En el griego koiné, cuando Juan escribía, era lo más básico que había. Entonces, vemos nosotros que hay personas con mucha cultura y personas con muy baja cultura en un periodo de 1600 años, y todos cuadraban. ¿Qué otra cosa no puede ser sino el poder de Dios, ¿cierto? 66 libros en total, y esto lo damos, ¿cierto?, por hecho, y después vamos a explicar el por qué son 66 libros los que nosotros tenemos. ¿Cuál es el tema central de la Escritura? La redención del hombre por medio de Jesucristo. Y aquí nosotros tenemos varios datos, ¿cierto?, que algunos los conocemos, pero otros, ¿cierto?, ahí están para que nosotros vayamos conociendo y familiarizándonos con la Escritura. 1189 capítulos, 31.163 versículos, 773.693 palabras, 3.566.480 letras. Personaje, hay más de 2.930 personajes en la Escritura. Salmo 14 y 53 son similares. Palabra Señor se repite 1855 veces, aparece la palabra Señor. El versículo más largo en Esther 8:9, el versículo más corto en Éxodo 20:13, y el más corto del Nuevo Testamento está en Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. El capítulo más largo es el Salmo 119. ¿Cierto? Que siempre molestamos y le decíamos con el Salmo 119, pero es el más largo. Y el más corto del Salmo 117, que lo cantamos. Alabad a Jehová.
Y el centro de la Biblia, Salmo 118, verso 8. Sin ver la hoja, ¿qué dice ese salmo? ¿Qué dice ese versito? Salmo 118, verso 8. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Gloria al Señor por ello, ¿cierto? Canon de la iglesia. Y aquí es donde vamos nosotros a tener que poner atención, ¿cierto? Si queremos aprender esto. El significado viene de vara o caña de medir, que significa, ¿cierto? Yo mido de aquí a acá, ya. Por ejemplo, aquí voy a construir, por lo tanto aquí tengo que hacer un hoyito para poner un tornillo. La pregunta es, ¿debo alargar yo eso? No, porque aquí es donde yo medí. ¿Debo, cierto, irme para otro lado? No, aquí yo medí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera medida en la Biblia de los libros que yo tengo que tener? ¿Ya? Los libros inspirados por Dios, nosotros tenemos como iglesia cristiana evangélica 66 libros. ¿Cómo sabemos que la escritura es inspirada? Primero, nosotros tenemos que entender que mayormente esto va de la fe, ¿ya? Si viene un ateo y dice, tú no tienes prueba, bueno, el ateo tampoco tiene prueba, no puede probar algo que no... Tampoco tiene prueba. Entonces, si él dice ser ateo, él está diciendo y está dando por firmado que no existe Dios. Y el ateo no me puede probar a mí que Dios no existe, por lo tanto, es simplemente un hecho de fe el que cree el ateo. Así como nosotros tenemos fe, el ateo tiene fe. ¿Ya? ¿Por qué les explico esto? Porque resulta que para la escritura entender que es inspirada, Dios tuvo que hablarle a un hombre y ese hombre tuvo que hacer lo que Dios dijo. En este caso fue Moisés. Moisés escribió la escritura porque Dios le dijo escribe. Ya, por lo tanto, nosotros no es que tengamos una fe ciega, es que nosotros entendemos cierto ahora porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros y confirmamos todo lo que está escrito. ¿Ya? Pero hay ciertas formas en donde nosotros podemos saber si el canon que tenemos es el correcto o no. Si los libros son inspirados por Dios o no son inspirados por Dios. Por ejemplo, existe el libro de Cantar de los Cantares. Y el libro Cantar de los Cantares no nombra a Dios. El libro de Esther tampoco nombra a Dios. ¿Cómo sabemos entonces si son inspirados? Ahora lo vamos a saber. Primero, para partir, Romanos 3:2 nos dice, se les confía a los judíos la palabra. Cuando Dios habla en el libro de Romanos, ¿alguien tiene ahí justo en la hojita? Que me lea el Romanos 3:2. Ahí debe aparecer en la hojita, para que vayamos bien exactos. ¿Lo encontré? ¿Sí? ¿Lo tiene? Amén. Amén. Ya. Nos dice que a los israelitas les fue confiada la palabra de Dios y ellos tenían en su común acuerdo concilio de... Ya. Lo que pasa es que... Adivinen, justo pusimos una descripción pero no el libro, no el texto. Pero aquí lo vamos a leer. Póngame atención, mire, y escuche lo que dice. Porque nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, a interpretar la palabra de Dios. Mire lo que dice, 3:2. Pues que, dice mucho en todas maneras. Pablo está hablándole a los romanos y dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mire lo que dice. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender algo. Dios no le confió la palabra a cierto personaje de allá, Dios no le confió la palabra a los budistas, Dios no le confió la palabra, ¿cierto?, al Islam. ¿A quién se la confió Dios la palabra? A los judíos. Ahí lo dice. Entonces nosotros debemos entender algo, que los judíos, los libros que ellos tenían como inspirados son la base para nosotros también entender cuál es la escritura y la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, primero, los judíos.
¿Qué es lo que pasa con los judíos? Los judíos dijeron en el concilio de Yamnia, que llegó el año 70 se destruyó Jerusalén, pero después, un poquito después, se juntaron, ¿cierto?, algunos para poder hacer un concilio, y en ese concilio llegaron al acuerdo de que la escritura inspirada por Dios del Antiguo Testamento tenía 22 libros. ¿Ya? ¿Por qué 22 libros y no 39? Porque ellos tenían juntos varios libros. Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, estaban juntos, ¿ya? Entonces, los profetas menores, los 13, estaban todos juntos. Entonces, ellos tenían 22 libros. Tenemos ahí una razón para creer que los 39 libros que nosotros tenemos son los libros inspirados por Dios, ¿ya? No calza este número con las otras Biblias. No calzan con las otras religiones. No pueden. Entonces, primero, lo tenemos en el concilio de Yamnia. Segundo, Flavio Josefo, que fue un historiador no cristiano. Y hay varias fuentes extrabíblicas que nos hablan de esto. Flavio Josefo dice también que hay 22 libros en el canon judío, como inspirados. Antes de que pasara todo esto, ¿cierto? Flavio Josefo, que es un historiador que tenía, ¿cierto?, en su mano en el primer siglo, Flavio Josefo tenía en su mano, y él trabajaba para el gobierno romano. Entonces, él como historiador tenía el dato de que los judíos tenían 22 libros en el Antiguo Testamento, cosa que cuadra exactamente con lo que los judíos tenían después en el otro concilio y con lo que nosotros el día de hoy tenemos en la Escritura. Esto podemos verlo nosotros en el libro Contrario, que si usted lo ve ahí, aparece en la Escritura. Gracias al Señor no me puedo acordar dónde estaba. Y ahí usted lo tiene en negrita. Ahí tiene el escrito original de Flavio Josefo, donde lo dice. Por lo tanto, tenemos pruebas de que el canon nuestro es correcto. Segundo, mire lo que pasa aquí. O sea, tercero, libros deuterocanónicos no tienen argumentos válidos para ser de primer canon, no muestran inspiración. Pero, ¿qué son libros deuterocanónicos? Y esto es importante también que lo entendamos. Los deuterocanónicos son los 7 libros que tienen, ¿cierto?, otras religiones, como por ejemplo los católicos, que tienen 7 libros más que nosotros. Y a esos libros se les llaman deuterocanónicos. Nosotros también les llamamos apócrifos. ¿Por qué? Porque no son válidos, no son inspirados por Dios. Entonces, deuterocanónicos vienen de segundo canon, no son de la primera línea, de segundo canon. Entonces, la misma palabra nos está diciendo que son deuterocanónicos, que no son los primeros, no son los inspirados, sino que son otra línea de libros. La pregunta es, ¿son libros diabólicos, satánicos? No, son libros históricos, pero que no son inspirados. No sé si podemos entender en ese aspecto el concepto de la inspiración. Pero la inspiración es que significa que la mente de Dios estuvo directamente relacionada con el mensaje y lo que se escribió. ¿Ya? Entonces estos libros sirven como historia. Es como si yo leyera un poema. Yo leo un poema, ¿cierto? ¡Ay, qué lindo el poema! Se lo envío a mi esposa. La pregunta es, ¿inspirado por Dios? Es filosofía humana. ¿Ya? Detrás de eso está la mente del hombre, que obviamente Dios tiene gloria porque Dios creó la mente del hombre, pero no viene directamente de la palabra de Dios para el hombre, sino que es una creación, una construcción humana. Pero la Biblia es construcción de Dios. Aquí es donde está el canon judío. Estos son los libros de la Biblia de los judíos. Si usted se fija, tenemos el 8, que es el libro de Samuel, Primera y Segunda de Samuel juntos. Reyes, Primera y Segunda de Samuel de Reyes juntos. Tenemos el libro de los 12 profetas menores, que es todo eso cuando nos dice nuestro pastor, ya vamos al libro de Miqueas, y nosotros, ¿cierto?, nos perdimos en la Biblia. Bueno, ellos lo tienen todos juntos. Cuando vemos acá el libro de Esdras, también tenía Nehemías incluido. Vemos el libro de Crónicas, estaba Primera y Segunda de Crónicas incluido. Pero si usted nota, todos los libros que están aquí nosotros los tenemos, solamente que los tenemos distribuidos de distintas formas. Ahora, ¿por qué aquí dice 24 y no 22? Porque hay dos formas de calcularlos en la antigüedad que existen como historia. El primero que existe es la juntura de estos dos, del 8 y el 9, que es el libro de Samuel y el libro de Reyes, y también el libro de Crónicas se unía a estos. Entonces nosotros aquí, cuando unimos estos tres,
Nos quedan 22 libros. Mire lo que dice acá. Tenemos un canon confiable, ya que el pueblo a quien se le confió la escritura tiene la misma cantidad de libros que los cristianos evangélicos. Entonces, tenemos pruebas. Ya sabemos, para gloria de Dios, que tenemos pruebas para saber que sí tenemos 39 libros en nuestra Biblia y están correctos porque son inspirados por Dios. Aquí está el canon católico, ¿ya? Que tenemos diferencias de opinión. Se respeta, ¿cierto? Pero tenemos diferencias de opinión y tenemos que aprender a defender nuestra escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Si usted lee Judas capítulo 1, verso 3, el libro de Judas nos dice que tenemos que defender la fe o tenemos que contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Por lo tanto, no significa contender andar peleando. Contender significa defendamos lo que Dios nos dio para que no se mezcle con la mundanalidad, para que no se mezcle con las ideas humanas. Ahora, ¿sabía usted que salió una escritura que es para homosexuales? Hay una escritura que es para homosexuales, en donde todas las frases de homosexualismo que nosotros tenemos en la actualidad en la escritura son cambiadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que la inspiración de Dios en esa Biblia se opacó. Por lo tanto, ya no es Dios hablando al hombre, ahora es el hombre también hablando al hombre. ¿Se da cuenta? Entonces es importante discernir. Y el canon católico en el Antiguo Testamento, note, nosotros tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. Los judíos tienen 22 libros o 24, dependiendo de dónde se mire, libros en el Antiguo Testamento, que calza específicamente con los nuestros. Pero los católicos tienen 46 libros en el Antiguo Testamento, que son 7 libros más. 7 libros más. Los podemos ver en amarillo. Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el libro de Baruch. Y también tenemos 2 añadidos, que es el libro de Daniel, que tiene capítulos añadidos, y el libro de Esther, que también lo he leído, esos 2 libros, he leído los añadidos. ¿Y sabe lo que dice de Daniel? Dice en un momento que Daniel se enojó y perdió los estribos prácticamente, y le pregunto yo, ¿calza eso con la personalidad de Daniel en la Escritura? Donde dice la Escritura que él era un hombre reservado, ¿cierto? Que era un hombre prudente. No calzan estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con estas añadiduras. ¿Sirven como libros históricos? Sí, sirven como libros históricos. El libro de Macabeo es muy bueno para instruirse en lo que era la historia. Pero la pregunta es, ¿me sirve que sean historias si no son inspirados por Dios? ¿Puedo tomarlo yo como una escritura, aplicarla a mi vida como palabra de Dios, como escritura? No puedo. ¿Por qué? Porque no vienen inspirados por Dios. Vamos a ver por qué en unos segunditos más. Vamos a ver frases que aparecen en estos libros y por qué no son inspirados por Dios. ¿Ya? Pero entonces nosotros debemos comprender que cuando llegue este momento en que nos enfrentemos a alguien que nos diga, ustedes tienen su Biblia mutilada, porque la Biblia tiene 46 libros, y no 39 libros en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a poder decir que tenemos fuentes en donde historiadores aprueban que nosotros tengamos los 39 libros. Además, donde a quienes se les responsabilizó por la revelación eran los judíos y ellos tienen la misma cantidad de nosotros. Y estos libros no estaban ahí. ¿Se entiende? Dígame si se entiende. Nos repetimos todo. Y este es el canon nuestro de 39 libros, que es el que usted puede encontrar en nuestras Biblias. Deuterocanónicos, que significa segundo canon. Veamos algunos errores o algunas cosas que no calzan. Miren lo que dice el libro de Tobías, capítulo 12, verso 9. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Mire, note esto. La limosna libra de la muerte. Le pregunto yo, ¿la limosna libra de la muerte? No. Cuidado, ¿cierto? Purifica de cualquier pecado. O sea, si yo doy limosna, ¿me purifico de mis pecados? ¿Y para qué utilizo la sangre de Cristo entonces? ¿Cierto? Entonces me llevo unas buenas limosnas para purificar mis pecados, y no pocas. Porque no somos muy santitos, ¿cierto? Tenemos muchos pecados, entonces llevamos mucha limosna.
Los que dan limosna tendrán larga vida. Mire lo que dice, para que usted lo vaya aprendiendo. Respondió, el corazón y el hígado del pescado, que estamos viendo otra parte del mismo libro de Tobías. Mire este error, mire qué interesante este error. Dice, el corazón y el hígado del pescado se queman delante de un hombre o de una mujer atormentados por un demonio o un mal espíritu, y cualquier mal desaparece completamente sin dejar huella. ¿Qué es lo que nos está diciendo este libro que tenemos que hacer para dejar a los atormentados por demonios libres? ¿Tenemos qué, dice? Se quema el corazón y el hígado del pescado. ¡Wow! O sea, para liberar de demonios, según ese libro habría que hacer eso. Le pregunto yo, ¿está correcto eso de acuerdo con la escritura inspirada por Dios? No. ¿No está de acuerdo? No podemos utilizarlo porque eso, ¿sabe lo que es? Brujería. Eso es brujería. Que el Señor nos ayude. Judith 1:1. Mire lo que nos dice. Hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria. Nabucodonosor era rey de Babilonia. Por lo tanto, había un error histórico ahí. Interesante, ¿cierto? Él había podido tomar ciudades como Asiria, pero no era el rey de Asiria, era el rey de Babilonia. Ese era el título que él tenía formalmente. Sabiduría eclesiástica, ¿cierto? Era mucho, si usted ve ahí son 17 hojas, así que no alcancé a poner tanto detalle, pero pusimos varias cosas importantes. Miren Baruch 6:2. Llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años, por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Está profetizando entre comillas Baruch. Después los sacaré de allí en paz. ¿Cuántos años tuvieron los judíos en Babilonia, cautivos? 70 años. Lo dice también Jeremías. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué está diciendo el libro de Baruch? ¿Hasta? ¿Cuántos son 7 generaciones? ¿Una generación son 10 años? Las generaciones no se miden así. Las generaciones, ¿cierto? Viene siendo desde un inicio hasta la muerte. ¿Se entiende? Entonces, cuando en la Biblia se habla de generaciones y en los tiempos en que estaban ahí, no calza. Entonces, el autor quiso decir 70 años, pero equivocó el concepto. Y le puso generaciones, cuando en realidad tenían que ser años. Primera de Macabeo, segunda de Macabeo. Aquí es donde nosotros probamos la inspiración. ¿Por qué? Cuando usted ve la inspiración, ¿sabe lo que dicen los escritores? Dice, vino a mí palabra de Jehová. Dios dice esto. Mire lo que pasa aquí, en Macabeos. Segunda de Macabeos 15:38, terminando el segundo libro, dice, si la composición ha sido buena y acertada, lo que he escrito, eso era lo que quería. ¿Qué está hablando ahí? ¿Voluntad de Dios o voluntad humana? Voluntad humana. Voluntad humana. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. ¿Quién lo estaba haciendo, Dios o él? Él. O sea, el mismo libro le está diciendo a las personas que lo leen, es todo lo que hice hacer yo. No hay inspiración ahí. Porque se está atribuyendo todo lo que se escribió a la voluntad humana. Adición el libro de Daniel Esther, cierto cambio brusco de personalidad en Daniel. Bases de nuestro canon, porque aquí nosotros tenemos el Antiguo Testamento, pero también tenemos que probar el Nuevo Testamento, por decirlo de una manera. Dios dice que hablará por profeta, eso lo vemos en el libro de Deuteronomio, cierto, 18:15, por quien vino la revelación que fue Moisés que empezó a escribir. Por lo tanto, Dios dice, yo voy a hablarles por profetas. Ninguna persona que pueda decir por mi voluntad hice algo es profeta. ¿Por qué? Porque el profeta tiene una definición. Y profeta significa que está transmitiendo el mensaje de Dios. Ni siquiera profecía significa hablar del futuro. Profecía significa, ¿cierto?, que dice lo que Dios quiso decir. Entonces, note, a veces decimos, oh, te voy a profetizar. Pero profetizar no es decir solamente el futuro. Profetizar también significa que Dios habla por mí. Y Dios no siempre dijo, te va a ir mal. A veces decía el Señor, te voy a castigar. A veces Dios decía, no hagas esto, daba consejos. Porque si haces esto te va a pasar tal cosa. Eso no es futuro, eso está hablando en presente para una corrección. Entonces, Dios dice que va a hablar por profetas.
También los profetas dicen que vendría el Mesías. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros leemos los profetas lo que dicen, los libros hablan de Jesús. Isaías 53, que era un profeta, nos habla que iba a venir el Mesías, que iba a morir, ¿cierto? Que iba a sufrir. Y de hecho así dice el título de ese capítulo, el siervo sufriente. Entonces nosotros vemos que los profetas dicen que vendría el Mesías. La pregunta que le hago yo, ¿dónde está la historia del Mesías? En los 4 evangelios. Entonces ya no son solamente los 39 libros del Antiguo Testamento. Se le añade la historia del Mesías que vino. Que eso vendrían siendo, ¿cierto? Los evangelios son el testimonio de 4 hombres sobre el Mesías. Por lo tanto, podemos tomar la vida del Mesías como escritura para nuestra vida. Como palabra de Dios, ¿cierto? Los evangelios dicen que Jesús escoge a 12 discípulos. Y aquí se vuelve más interesante porque el mismo testimonio, ¿cierto?, de personas sobre Jesús dice que Jesús escogió a 12 hombres, que Él los escogió para seguir adelante la labor de Jesús. Por lo tanto, le pregunto yo, ¿podríamos aprobar también el libro de Pedro, ¿no? Primera y segunda de Pedro. ¿Podríamos aprobar primera, segunda y tercera de Juan, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque eran discípulos. O sea, el mismo Antiguo Testamento nos aprueba los evangelios. Los mismos evangelios nos aprueban los discípulos. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. Y adivine qué es lo que hace. Y esto es interesante porque, mire, los evangelios, ¿cierto?, dicen que Jesús escoge a 2 apóstoles. Uno de los apóstoles, Pedro. Alguien que me lea segunda de Pedro 3, 15 y 16. Ahí busque su Biblia, ¿no? ¿Cierto? Para que no perdamos el hilo ahí buscando. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Veamos lo que dijo uno de los discípulos que Jesús mismo autorizó. Veamos lo que dice. Porque de los 12 discípulos que escogió Dios, o sea, que escogió Jesús, no estaba Pablo. Ahí no estaba Pablo. Veamos lo que dice Pedro de Pablo, a ver. Segunda de Pedro 3, 15, mi hermano Alejandro. 3, 15 y 16. 3, 15 y 16, sí, escuche. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o escrita. ¿Dice igual? ¿Os ha escrito, sí? Y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay alguno difícil de entender, de las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí está. Note que dice, al igual que las otras escrituras. La pregunta es, ¿está hablando de 2 tipos de escrituras? Sí, pues. Ahí está diciendo que está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, que los inconstantes tuercen, pero también está diciendo que Pablo les ha escrito, como las otras escrituras también. Entonces, note que el mismo apóstol Pedro está aprobando las escrituras de Pablo. ¿Se da cuenta cómo va uniendo la palabra y cómo va añadiendo la misma palabra, va añadiendo la inspiración y va dando a entender dónde está la inspiración y dónde está la escritura? Entonces nosotros vemos uno de los apóstoles, Pedro, aprueba las cartas de Pablo como escrituras. Sencillo, ¿cierto? El Mesías se presenta a Pablo de Tarso y lo toma como discípulo y autoridad. La historia del mismo Pablo, del que aprueba Pedro, la historia de ese Pablo está en el libro de Hechos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lo escribió Lucas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros probar que Lucas también es inspirado? Tenemos 2 formas. Primero, que el mismo evangelio que él escribe de Lucas está totalmente de acuerdo con todos los otros evangelios. Primera prueba de autoría. Segunda prueba de autoría. Cuando Pablo mismo habla, nombra muchas veces a Lucas, ¿cierto? Lo nombra varias veces. Entonces el mismo que Pedro aprobó, que era Pablo, Pablo también aprueba a Lucas. Y además cita cosas que Lucas escribió. Como por ejemplo, ¿cierto? No podrás posar al buey que trilla, que a pesar de que viene del Antiguo Testamento, están escritos en los escritos de Lucas. Por lo tanto, Lucas también viene siendo
una parte inspirada. Pablo el apóstol aprueba los escritos de Lucas y lo podemos ver en 1 de Timoteo 5:18, que usted lo puede leer después. Los demás libros fueron escritos por apóstoles. Y nos llega un libro que no sabemos quién lo escribió, del Nuevo Testamento. ¿Qué libro es? Que no sabemos quién lo escribió. Hebreos. Libro de Hebreos. Entonces, ¿cómo podemos aprobar que el libro de Hebreos es un libro real, inspirado? Primero, porque cuando el autor escribe, basa su tesis y su argumento en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, él mismo utilizó escrituras del Antiguo Testamento para explicar cosas del presente. O sea, utilizó la misma inspiración para hablar a los demás y le hablaba conforme a lo que decía la Escritura. Segundo, cuando nosotros vemos en la parte final del libro de Hebreos, aparece en la parte final que también estaba ahí Timoteo. Por lo tanto, el autor de Hebreos tenía cercanía con Timoteo. Y Timoteo era alguien de quien, cierto, era pastor. ¿Y cómo sabemos? Porque Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. Y además aparecía con él. Entonces, la pregunta es, ¿tiene lógica o no? Sí. ¿Se da cuenta que la escritura que tenemos es muy confiable? Y es bueno entender esto. Porque entendemos por qué está inspirada la escritura. Cómo está inspirada y cómo Dios hizo, ¿cierto? Una mezcla de hilos para allá, para acá, pero que todos van conectados en una misma sintonía y desembocan en una sola cosa, en Jesucristo el Señor y su salvación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Otras religiones. Primero tenemos la nuestra. Porque aquí, ¿cierto? Tenemos 6 religiones. Y miren lo que vamos a ver de cada una. Vamos a ver primero cuál es la autoridad máxima que tiene esa iglesia o esa religión. Segundo, cómo se compone el Dios de esa religión. Tercero, en qué consiste la salvación de esa religión. Y cuarto, ¿qué dice esa religión de la vida futura? Veamos estas cosas. La religión cristiana evangélica, que es la nuestra, dice que la autoridad es la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Que ya explicamos las diferencias. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, ¿cierto? Es nuestra autoridad. ¿Quién es el Dios de los cristianos? O sea, ¿quién es el Dios? Un Dios trino. ¿En dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En un solo Dios que utiliza, ¿cierto?, 3 manifestaciones distintas. Y esto, entre comillas, es fácil de explicar, pero muy difícil de comprender. ¿Por qué es fácil de explicar? Porque nosotros vemos muchas cosas que las nombramos con un solo nombre y son 3 cosas. Por ejemplo, un huevo. Es un ejemplo nomás, no estoy comparando. No estoy haciendo una comparación, sino que un ejemplo para poder entender. Entonces, le pregunto yo, ¿qué tiene el huevo? Claro. ¿Clara? ¿Qué más? Yema. Yema. La cáscara. Y la caja. 3. Y nosotros le decimos huevo. ¿Cierto? Y un solo huevo. Pero tiene 3. A veces queremos hacer un... ¿Cómo se llama? Vuelta. Merengue. Queremos hacer merengue y usamos Claro. la pura clara. ¿Cierto? A veces queremos hacer mayonesa y hay que utilizar mayormente la yema. ¿Cierto? Y así es el pensamiento y entiende el cristiano. Salvación por gracia por medio de la fe. Eso lo tenemos más que claro. Efesios 2, 8 nos lo dice. Vida futura, resurrección, cielo e infierno. Lo dice la Escritura, podemos probarlo fácilmente. Pero ¿qué pasa con los católicos? ¿Qué dicen los católicos? ¿Cuál es la autoridad de los católicos? La iglesia. Y note que la iglesia tiene más autoridad que la Biblia. ¿Por qué? Porque los católicos creen que la tradición y la misma iglesia creó la Biblia. Porque a pesar de que la Biblia fue escrita, ellos dicen, porque hubo un papa, que me parece que es Damaso, no me acuerdo exactamente ahora, pero que hubo un papa que juntó la Biblia, y ese papa, por lo tanto, la iglesia hizo la Biblia. Y no la Biblia formó la iglesia. Y nosotros entendemos y sabemos que realmente fue la Biblia, la palabra de Dios, la que comenzó a formar la iglesia. Porque yo fui cambiado por la palabra y no la palabra, ¿cierto? Cambiada por mí. Pero ahí hay una diferencia. Vemos nosotros que Dios, mire, vamos a seguir viendo la autoridad de los católicos. Mire, iglesia, catecismo, que son las tradiciones. Tradiciones, papa y Biblia. Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe lo que dice el Dessinger? Note, esto es doctrina católica. El Dessinger, que es un libro de
no de tradiciones, sino que un libro de dogmas católico. ¿Sabe lo que dice? Que hay que adorar a la Madre de Jesús, hay que adorar a la imagen de Jesús, a la estatua de Jesús. ¿Y qué nos dice la Escritura sobre eso? ¿Qué? Idolatría. Eso nos enseña la palabra. Pero ahí lo dice, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Dios hablan de Trinidad, pero hay además adoración a la Virgen y a los santos. Eso aparece en el Dessinger, ¿ya? Que es un libro católico que está aprobado como doctrina. Eso. La salvación de los católicos. Cristo, confesión, obras y penitencias. Es decir, que yo no puedo ser salvo si no hago obras. Por eso está tan alto el Padre Hurtado, ¿cierto? Porque hacía obras por todos lados y lo tienen prácticamente santificado, salvado, ¿cierto? Que a lo mejor fue salvo, no niego que no, pero no por las obras. No por las obras. ¿Ya? Y el purgatorio, cielo e infierno. Vida futura, el purgatorio. Eso no tiene, en la Biblia no aparece. Aparecen cosas que se pueden tergiversar para decirlo, pero no aparece. La religión mormona. La autoridad no es la Biblia, aquí es los libros de Joseph Smith o José Smith y el libro del Mormón. Y además la Biblia. Pero si usted se fija, no es solo la Biblia. ¿Cuál es el Dios? Enoteístas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los mormones, ellos creen que hay un Dios mayor y además hay dioses menores. Este iba acá abajo. Perdón, me equivoqué. Esto está bien, pero la mormona es unitaria. Jesús era un ángel. Ahí sí. Y esta va acá abajo. ¿Ya? Entonces, Dios era unitaria. Jesús era un ángel. Estos son los mormones. Ahí hagan un cambio, ¿cierto? Hagan una flechita ahí en el mapita que me equivoqué. Somos humanos, ¿cierto? La gloria es para el Señor siempre, no para nosotros. Pero la salvación es su iglesia y una segunda oportunidad. ¿Ya? La vida futura es que los fieles serán dioses y habrá matrimonio celestial. Que el Señor nos dijo que nosotros íbamos a ser como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. El Señor nos ayude, ¿cierto? Bueno, los testigos de Jehová, ahora sí puede traer el dato para abajo. Testigos de Jehová, los escritos de Russell, que fue el fundador, o las palabras de Russell, Rutherford y Cristo. Ellos son las autoridades. Vemos nosotros aquí que son enoteístas, que hay un Dios mayor y dioses pequeños. Si usted habla con un testigo de Jehová, que el otro día me tocó conversar con uno, mi esposa me estaba casi retando porque me quedé mucho rato a hablar con esa persona, y resulta que esta persona me estaba diciendo que Jesús no era parte de Dios, o sea, no era Dios, Jesús no era Dios. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que cuando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, y esto se llama en el hebreo el Shema o el Shema. El Shema es la confesión en donde Dios es uno solamente. Jehová Dios uno es, dice la Escritura. Por lo tanto, el que hayan ciertos dioses mayores y dioses menores, que Jesús es un Dios menor y Dios mayor, eso va contra cierto lo que es la palabra misma. ¿Ya? Vemos nosotros también que ser testigos, que para poder tener salvación hay que ser testigos y una segunda oportunidad, al parecido, ¿cierto?, a la mormona, pero también vemos una vida futura en donde Cristo reina y los malos son aniquilados. Judaísmo, el Antiguo Testamento, el Talmud, el Mishnah y tradiciones. Es importante saber esto. Los judíos, ¿qué es lo que pasó? Se lo voy a explicar así de fácil. Los fariseos eran judíos que creían en la religión judía, pero que además tenían muchas tradiciones encima. Tanto así que Dios les dijo simplemente, ustedes guarden el día de reposo, no trabajen, sino que dedíquenselo a Dios. Y ellos al no trabajar le añadieron ni siquiera cortar su uñita del pie, si me está molestando me aguanto toda la tarde. Entonces ellos comenzaron a añadir tradiciones y significados a lo que era trabajar. Entonces, si usted se pone a pensar, se olvidaba que ellos tenían que tener el día de reposo para Dios y comenzaron a utilizar eso para descansar y no hacer nada. Con decirle que ellos caminan y caminan para poder llegar, ¿cierto?, a su sinagoga. Pero le pregunto yo, ¿qué
¿qué es más trabajo? ¿El ir caminando a la sinagoga o el apretar el acelerador del auto para llegar? ¿Qué es más trabajo? Caminar. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se añaden tantas tradiciones. Y este libro del Talmud y el Mishnah son libros así. Están llenos de tradiciones orales, transmitidas de generación en generación. Entonces, su autoridad no es la palabra de Dios. Su autoridad es la palabra de Dios, más las tradiciones que vienen con el judaísmo. Solo Dios o Jehová, no existe Jesús para ellos. También vemos que la salvación es por obra y cumplir con la ley mosaica, no es por gracia, por medio de la fe como Abraham, si esto fue salvo por gracia. Vida futura, Mesías ensalza a Israel, en donde viene el Mesías, y ahí termina todo. Ellos ignoraron que el Mesías tenía que morir, por eso no aceptan a Jesús. Y también ignoraron, ¿cierto?, que Dios trajo eso a través de la profecía de una mujer, porque ellos esperaban que el Mesías tenía que venir de una tribu. Por lo tanto, como las mujeres no dan tribu, ellos lo desechaban. Y por último el Islam, que también hay mucho Islam. De hecho, la religión más grande del mundo viene siendo el Islam, a excepción que juntáramos la católica y la evangélica como cristianismo. Ahí ganamos por un poquitito, pero el Islam es una de las religiones más grandes del mundo. Más grandes. Parte de la Biblia las creen, otras no, porque dicen que fue adulterada, pero creen en el Corán y las tradiciones. ¿Y saben lo que dice el Corán? El Corán prácticamente insulta a los cristianos. ¿Y saben lo que también decía el fundador del Islam? El fundador del Islam decía que había que matar a los cristianos. ¡Wow! Increíble. Dios, Alá, Jesús era un profeta simplemente, no era Dios. ¿Cómo es la salvación? Por sumisión y cumplimiento del Corán. Vida futura, paraíso e infierno. Estilo literario, y esto creo que es la última parte, o al menos vamos en la última parte, así que tenga ánimo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo del Señor le dé ánimo. Estilos literarios generales. Como decíamos, yo no puedo explicar la escritura si no entiendo, ¿cierto?, el estilo literario en el que estoy. Imagínense, yo estoy leyendo las noticias hoy día en el Mercurio, me pongo a leer las noticias en el Mercurio, y el encabezado, ¿cierto?, habla de que subió el IPC un 6%. Y yo comienzo a leerlo como un estilo literario de poema. ¿Cómo subió el 6% el IPC? No puedo hacer eso. Pero entonces, ¿por qué muchas veces lo hacemos con la Biblia? Y la respuesta es sencilla, porque no conocemos la Escritura. Por eso hay que conocerla. Leemos un salmo, el Señor te va a cubrir con sus alas, y salen, ¿cierto?, los más teólogos, ¿y cuántas plumas tendrán las alas del Señor? ¿Cierto? Pero no, porque el Salmo está escrito en forma poética para llegar al corazón del hombre. Es el corazón del hombre desnudándose hacia Dios en las oraciones que se hacen ahí. Entonces la pregunta es, ¿me sirven los estilos literarios? Claro que sí. Vamos a verlo en general esta vez. Legislativo político. Los primeros 5 libros, que son del Génesis al Deuteronomio, nos hablan de un estilo legislativo político, en donde hay reglas, ¿cierto? En donde el Señor instaura un gobierno israelita, etc. Después vamos a ver que hay más en este mismo estilo, pero necesitamos verlo así primero para que tengamos una idea general. Ahí vemos un verso 23, no tendrá Dios ajeno delante de mí, un mandamiento, por lo tanto es legislativo político porque se establece ahí el gobierno. Lo curioso es que todos los gobiernos del mundo siguen las mismas reglas que la Escritura trae. Ninguno hizo algo distinto. Todos tienen prohibido matar, todos tienen prohibido hacer esto, hacer esto, otro, todos van bajo la misma ley. Narrativa histórica. Nosotros también vemos en la Biblia narrativa histórica. Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. ¿Puedo yo interpretar eso de otra forma? No, ¿cierto? Es literal. Llamó el nombre de Masá y Meriba. Podemos decir nosotros, Dios nos está profetizando que nos vamos a llamar Masá y Meriba. No, porque la Escritura nos está hablando de historia. Poético, Éxodo 15:5. Los abismos lo cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedras. Imagínate, como piedras descendiendo a las profundidades. No, es poético. Esto habla poético. También tenemos el profético, profetas mayores y menores. Jeremías 4:5. Vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Se dio cuenta que no era él? Vino palabra de Jehová a mí. Profecía. Evangelios. También es considerado un estilo literario que nació con los escritos de la Biblia.
Mateo 3, 1, 2, diciendo, ¿cierto? Estaba diciendo, está contando la historia aquí del Evangelio del Reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es como una biografía de Jesús. Epístolas son cartas. No podemos olvidarnos nosotros que son cartas destinadas a una persona, a una iglesia. Ya cuando a usted le escriben una carta, nosotros tenemos que tener cuidado porque no podemos añadir, esa carta dice, ¿cierto?, que la historia de Chile va a ser así. No, porque es una carta personal. Y Pablo escribía cartas como diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, a mi hermano tanto, a la iglesia de tal lugar. Epístola. Cartas pastorales, en donde, ¿cierto?, se habla a ciertas personas instruyendo y enseñando como si fuera un pastor. No puede interpretarlo, ¿cierto?, que era una enseñanza general a todo el mundo, ¿no? Era una enseñanza específica, como por ejemplo a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, amado hijo. También tenemos las cartas católicas, que no son por la religión católica. La palabra católica o católico es un adjetivo. En cambio, la Iglesia Católica utiliza esta palabra católico como un nombre propio. Ellos dicen, ¿cierto?, que ellos son la iglesia del primer siglo porque aparece un escrito en donde Ignacio de Antioquía decía que, ¿cierto?, que la iglesia es católica. Pero cuando este hombre, Ignacio de Antioquía, dijo que la iglesia era católica, él no estaba diciendo que la iglesia era una llamada católica, sino que le estaba diciendo que la iglesia es universal. Porque eso significa el adjetivo católico, universal. O sea, son cartas universales. Judas, 1:1, Judas, siervo de Jesucristo, a los llamados. A los llamados, ¿no está diciendo a tal persona? No, son universales, para todos. A los llamados, santificados en Dios Padre. ¿Ya? Y tenemos la apocalíptica en donde vemos cosas específicas como revelaciones. Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Ahora esos mismos estilos literarios están segmentados. Es importante ver esto porque usted tiene que entender que no es solamente así la distribución, esos son generales para entender. Pero la Biblia aparece distintos estilos literarios en cada momento. Por ejemplo, el Éxodo nos muestra un cántico de María, cuando iban llegando, ¿cierto?, y cruzaron el mar y empezaron a bailar, empezaron a danzar al Señor. Esto es poético. Entonces dice, el Señor echó los caballos al mar, no es que Dios haya agarrado un caballo y lo echó al mar, no es así. Sino que simplemente poesía, es poético. Canto. Entonces vemos en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, vemos narraciones, vemos biografía, vemos leyendas, vemos itinerarios, listas, genealogías, decálogos, juramentos, mitos de otras naciones, etc. Vemos en los profetas, oráculos, visiones, profecías reveladoras, simbolismo, amenazas, sueños, etc. Nos queda a nosotros saber interpretar eso. Amén. Tenemos sapiencial, que significa sabiduría o dichos sabios, eso es sapiencial. Que por eso dice el Homo sapien, porque es el hombre inteligente, por decirlo de una manera. Por eso nosotros somos Homo sapiens sapien, porque el hombre inteligente, el pensador, el hombre pensador. Por eso, sapiencial. Proverbios, poesías tenemos, sentencias, consejos, enigmas. ¡Wow! Refranes. Usted lee esto y estoy seguro que intenta pensar, ¿y dónde he visto consejos o enigmas? O refranes, que no me he dado cuenta que hay refranes. Hay muchos, ¿cierto? Comparaciones, preguntas, cuestionamientos. A veces en la parte sapiencial aparece en el libro de Proverbios, por ejemplo, la araña o la hormiga también aparece, que la hormiga, ¿cierto?, es tan pequeñita, pero en trabajo en equipo, ¿cierto?, logra tales cosas. Aparece la araña, que la araña habita en los palacios, ¿cierto? La araña habita en los palacios más hermosos de los reyes. Y es un animal tan pequeño. Entonces, todo eso son de sabiduría. Debo saber interpretarlo. Evangelios, parábolas, milagros, bienaventuranzas, controversias, anunciaciones, relatos de vocación, genealogías. No porque diga, ¿cierto?, un evangelio hipócrita, yo voy a ser un hipócrita, porque no me está diciendo a mí, tengo que ponerlo en el lugar correcto. En cuál es la historia, qué es lo que se está hablando, por qué. Ya, los hechos, discursos, relatos, milagros, resúmenes, cartas, biografías, noticias, cartas, saludos, confesiones de fe, himnos, catálogos de vicios y virtudes, deberes profesionales, alabanzas, apocalipsis, visiones, simbolismos, himnos, oráculos, juramentos, malaventuranzas, etc.
Tenemos muchas cosas. Veamos ejemplos de estos estilos literarios. Dice Apocalipsis 1, 12 y 19. Vi 7 candeleros de oro, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su diestra 7 estrellas. Les digo yo, 7 candeleros de oro, 7 estrellas. ¿Se imaginan que vio 7 candeleros de oro, cierto? Y en su diestra tenía 7 estrellas, y las estrellas nosotros sabemos que son gigantes según nos dice la ciencia, ¿cierto? ¿Cómo tenía 7 estrellas? Y lo que dice la palabra nos da la respuesta en Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros de oro es esta, ¿cierto? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. No habían 7 estrellas en la mano, no, eran ángeles, que Dios tiene, ¿cierto?, en su poder. Vemos también que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, ahí se está hablando de simbolismos y visiones. Mire lo que dice aquí, Apocalipsis 12:1, segundo ejemplo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Le pregunto yo, no le puse ahí, no quise ponerle porque quise preguntarle a usted, ¿qué significa eso? Dice, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Se lo voy a decir así. ¿Ha visto usted la Iglesia Católica cómo dibuja a María? Así, tal cual. La dibuja así. Una mujer vestida de sol. ¿Cierto? Le tienen como un solcito, ¿sí? Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Cuando se lee Apocalipsis, ellos creen que se está hablando de María. Pero note lo que dice al principio. Apareció en el cielo una gran señal. No estaba diciendo va a aparecer esta persona, está diciendo esta es una señal. Y yo debo aprender a interpretar que una señal no es un hecho verídico, es algo que me está diciendo otra cosa. Algo que me está señalando hacia algún lado. Por lo tanto, ¿qué significa esto? La respuesta es súper sencilla, es Israel. Porque dice una mujer vestida de sol, esta simboliza a Israel, con la luna debajo de sus pies, y esto está de acuerdo a la visión que vio en un momento José. José vio una visión, ¿cierto?, en donde él veía que la luna y la estrella lo reverenciaban, está muy unido a eso. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué son las 2 estrellas que tenía esta mujer? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Las 12 no. Las 12 tribus de Israel. Por eso la mujer Israel, y las 12 estrellas son las tribus que están en Israel. Ya, entonces, tenemos visión. Cuidado con la interpretación. Tenemos que aprender a interpretar la Escritura. Salmo 91, 11 y 12 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En las manos te llevarán. ¿Alguna vez ha visto un ángel llevándolo en sus manos? ¿O ha visto a alguien yendo en las manos de un ángel? Lo digo así para que quede guardado en nuestro corazón, ya no por burlarme, sino que lo digo para que quede guardado en nuestro corazón y en nuestra mente. A veces con la diversión, ¿cierto?, y estas cosas, Dios nos utiliza también para guardarlo en el corazón. Y dice que es poesía. No significa que en las manos nos van a llevar los ángeles. Significa que Dios nos va a cuidar de tal forma que cuando yo tengo algo en mis manos, es difícil de arrebatármelo, nadie me lo puede sacar, está seguro, cubierto. Eso es lo que quiere expresar aquí. Ahora yo le quiero decir algo, antes de ir a la próxima, le quiero decir algo. Se lo voy a decir así también para que lo entienda. Este domingo, después de que terminen todas las reuniones, la palabra nos enseña que hay una profecía. Y se va a cumplir la profecía de Juan capítulo 7, verso 53. Podría predicarlo. La palabra nos enseña que este domingo que viene, al terminar todas las reuniones del mundo, se va a cumplir la profecía de Juan 7, 53. ¿Alguien puede leerme esa profecía? Búsquela en su Biblia, ahí búsquela. El primero que la encuentra, léala. Juan 7, 53. Alguien busca en su Biblia. Veamos la profecía. La hermana Alejandro la encontró. Levántese, mi hermano Alejandro. Mire lo que va a pasar cuando terminen las reuniones de este domingo. Mire cómo se va a cumplir esta profecía. Adelante, léala. Cada uno se fue a su casa.
Cada uno se fue a su casa. ¿Se cumple eso el domingo después de la reunión? Sí, se va a cumplir. Todos nos vamos a ir para nuestra casa. La pregunta es, ¿está bien interpretado? No. Porque no es una profecía. Es una historia. Está hablando de un hecho histórico. Entonces, ¿se da cuenta? Suena chistoso, pero pasa. En muchas cosas pasa. Le voy a poner otro ejemplo porque, bueno, quiero que aprendamos esto. Cuando la palabra del Señor dice, no es para el que quiere ni el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia, no está hablando del que quiere venir a la iglesia o el que quiere servir a Dios, no está hablando de eso. Cuando Pablo habla de eso, Pablo está hablando de la elección de los gentiles. ¿Y por qué, cierto? Los israelitas de alguna manera quedaron de lado, sino que Dios escogió también a los gentiles. Entonces, Pablo le dice a los israelitas cuando le está escribiendo Romanos, le dice, porque no es para el que quiere, no es que ustedes quieran ser el pueblo de Dios y ustedes sean el pueblo de Dios porque ustedes quieren. No es para el que corre y hace mejor las cosas, es para quien Dios quiere hacerlo. Eso le está diciendo Pablo. Entonces, muchas veces utilizamos ese verso en otro contexto y tenemos que tener cuidado con eso. Los últimos ejemplos. Primera de Samuel 13:14, mire lo que dice. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Note que dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y esto es historia. Envió David, la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Note lo que está diciendo. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿David era conforme al corazón de Dios? Sí, lo está diciendo la Escritura. Pero la pregunta es, cuando David fue y agarró a Betsabé y la tomó, ¿cierto? Y se acostó con ella y mató después a Urías Eteo, le pregunto yo, ¿David era conforme al corazón de Dios? A ver. Sí. Pero, ¿qué pasaba? Él había cometido errores, ¿cierto? Entonces no podemos nosotros decir que el que David tomó a Betsabé fue conforme al corazón de Dios, porque David era el hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino que porque él se arrepentía y Dios lo miraba a misericordia. Pero esto no significa que esta historia, que es historia, haya sido agradable a los ojos de Dios. Tenemos que tener cuidado. Exacto, es consecuencia de un pecado. ¿Ya? Ahí estaba el verso, por eso se lo dije antes, para que no hubiera ahí alguien que viera. Es historia. Isaías 56, venid, dicen, tomemos vino. Oh, interesante. Embriaguémonos de sidre y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. ¿A cuántos hermanos no les gustaría este verso, cierto? Ahí pegado en la casa. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. ¡Wow! Interesante. Pero cuando yo leo la Escritura, me doy cuenta que esto es profecía reveladora de lo que dicen los malos. Esto no lo dicen los hijos de Dios. ¿Y qué pasa si yo agarro un verso al aire, cierto? Y voy a predicar de este verso al aire y agarro justo este verso. Chuta. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Se van a convertir todos. Proverbio 1, 8, 9. Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Imagínese usted si yo escucho a mi padre y no desprecio a mi madre, voy a tener un adorno de gracia en mi cabeza y adorno mi cuello. ¿Me van a regalar una cadenita, digo yo, cierto? Algo así. No, es poético, es proverbial. ¿Ya? Ahora, para ir terminando, el Antiguo Testamento, ¿qué significa? Porque muchas veces entendemos que Antiguo Testamento, que ya pasó, ¿cierto? Es antiguo, nos sirve ahora, pero resulta que testamento, mire de lo que viene del latín, que significa alianza. La alianza antigua, que era con el pueblo de Dios. Por lo tanto, Nuevo Testamento es la alianza nueva, que ahora involucra a los gentiles, los no judíos. Me interesa que se haga este panorama en su cabeza. Tenemos, ¿cierto?, aquí la historia hacia adelante. Lo podemos dividir en tres partes. La historia, ¿cierto?, de los patriarcas hasta los jueces, donde aquí reinaba Dios. Podemos ver la parte en donde están los reyes de Israel y la parte después de que vuelven del exilio de Babilonia.
tres partes podemos dividir la historia. En donde la primera parte de la historia vemos que está Génesis y el libro de Job, que se escribieron primero, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que fueron escritos aproximadamente en el 1450 a.C. Y en el 1800 a.C., aproximadamente, el de Job. ¿Ya? Vemos el libro de Josué, el libro de Jueces, que es cuando ellos entran a la tierra prometida, ¿cierto? Y ahí es donde el Señor comienza a trabajar con ellos, y vemos la historia de Ruth, cuando Ruth tiene que encontrarse, ¿cierto? No tiene con quién, no tiene una persona con quien casarse, y ella va y busca, ¿cierto? Y el Señor la pone en la estirpe de Jesús. Por lo tanto, es parte de la descendencia de Jesús. Todos estos libros, ¿cierto?, aparecen. Después aparecen los libros de los reyes de Israel, en donde aparece 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas, que nos habla casi de lo mismo que nos habla Samuel y Reyes, solamente que esta es como una compilación de crónicas, que habla de cronología hacia adelante de la historia. Y aquí nosotros vemos distintos profetas arriba. Comienzan a profetizar Amós y Oseas al reino del norte, porque recuerde que el reino de Israel se divide en dos. Comienzan estos dos a profetizar ahí, y en el reino del sur comienzan Joel, Miqueas, Isaías, Sofonía, Habacuc y Jeremías a profetizar. Vemos nosotros que también tenemos acá abajo los reyes, Saúl, David, ¿cierto? Y Salomón. David escribió la mayoría de los salmos, pero también tenemos aquí a Salomón, que escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y aquí es donde se divide el reino, ¿ven? Israel y Judá se divide. Tenemos el libro de las Lamentaciones, que está antes del cautiverio, que le escribe Jeremías, se lamenta porque Israel se iba cautivo. Y aquí tenemos las naciones extranjeras. ¿Qué significa? Que los profetas menores, estos tres profetas, estaban profetizando, pero no a Israel en sí, sino que profetizaban a naciones que eran extranjeras. Jonás, por ejemplo, que profetizó a Nínive. Tenemos a Nahum y a Abdías, que unos profetizaron a los edomitas y otros a Asiria. La cautividad. Daniel y Ezequiel estuvieron en la cautividad. Ellos escribieron desde Babilonia. ¿Ya? Los 70 años de exilio estuvieron con ellos. Y vemos al final, ¿cierto?, cuando vuelven del cautiverio, que se escribe Edra y Nehemías, que es parte de la historia, y también, ¿cierto?, se añade lo que es el libro de Esther, que esta es la parte de la historia que estaba en Babilonia todavía, porque había un pueblo que todavía estaba en Babilonia. ¿Ya? Y en estos finales tiempos del cautiverio, está Ageo, Zacarías y Malaquías, que profetizan, ¿cierto?, de vuelta del cautiverio. Nuevo Testamento, alianza con los gentiles. Vemos nosotros el nacimiento de Jesús, wow, se ve raro. Nacimiento de Jesús, año 0, se escribe en los evangelios que corresponden a la vida de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús está marcada, ¿cierto?, con el fin de los evangelios, pero con el comienzo del libro de los Hechos, en donde en el año 50 comienza el concilio de Jerusalén. Se hace el concilio para poder dejar las reglas claras, y ahí Pablo, ¿cierto?, también comienza a escribir sus epístolas, y después viene el libro de Apocalipsis hacia adelante. Las secciones de la Biblia es diferente a los estilos literarios. Aquí tenemos las secciones como nosotros muchas veces lo encontramos en nuestra Biblia. El Pentateuco, que significa penta, 5. Y teuco, rollos, 5 rollos. Vemos la historia de la creación, de los patriarcas, de Egipto, el desierto. Los libros históricos. Vemos nosotros el ingreso a Canaán, los jueces de Israel, Samuel, los reyes y el cautiverio. Eso vemos en la historia del Antiguo Testamento. Profetas mayores, profecías, mensajes, lamentos, revelaciones. En los profetas menores, castigos, revelaciones, mensajes. En los evangelios, nacimiento, la vida, la muerte, el ministerio de Jesús y su resurrección. En lo histórico, vemos el Espíritu Santo cómo se viene a la vida, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, o sea, cómo viene a la gente, a la humanidad. Vemos los apóstoles, el concilio, los viajes misioneros de Pablo. Vemos las cartas paulinas, consejos, reprensiones, agradecimiento. Cartas generales, enseñanzas, cuidados, ordenanzas, instrucciones, que de ahí nos podemos alimentar mucho. Y el apocalíptico, ¿cierto?, las revelaciones, los sellos, las trompetas, plagas, cielo y tierra nueva. Así está dividido en nuestras Biblias, Pentateuco, libros poéticos, libros históricos, que eso lo puse más para que usted lo viera solamente. Y ahí en la hojita usted tiene muchas cosas que puede leer en esa hojita. El Nuevo Testamento, los Evangelios, histórico, cartas paulinas, cartas generales, apocalíptico. Y aquí está la ilustración general de todo el mapa. Comienza la creación en Génesis, la caída del hombre también en Génesis, vemos los patriarcas, el éxodo de la tierra prometida, vemos los reyes y el templo, vemos el reino que se divide cuando peca Salomón, ¿cierto? Y el hijo se le divide el reino. Vemos también el nacimiento de Jesús, la muerte
Pentecostés y la proclamación del Evangelio por los apóstoles, y la nueva creación, que es donde nosotros vamos a llegar. Esto lo puede leer usted ahí a todo detalle. La penúltima parte, vimos en la clase 1 la vida personal, vimos la oración, el ayuno y la lectura. Clase 2, la vida espiritual, que Dios, cierto, nos capacitaba a nosotros después de que nosotros nos acercábamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Vimos el poder de Dios en la vida familiar, el poder de Dios en la vida eclesiástica, y ahora vemos nosotros el poder de Dios en la Escritura. Cómo Dios nos utiliza a través de la Escritura. Y la conclusión es que ahora que ya sabemos cómo acercarnos a Dios, y Él ya se ha acercado a nosotros, y aún ya habiendo utilizado su poder en la familia y en la iglesia, podemos comenzar a conocer profundamente la Escritura. Primero, vimos todos en los talleres anteriores lo espiritual. Era necesario ver lo espiritual, afirmar nuestra vida y nuestro corazón en la gracia de Dios. Pero ahora Dios nos quiere utilizar poderosamente. Por lo tanto, ¿cierto? Nos toca primero lo espiritual, luego lo físico, ahora nos toca el intelecto. Con la mente conocemos a Dios. Han tomado decisiones importantes, nos dice la reflexión. Una decisión puede cambiar tu vida. La Escritura nos ofrece el conocimiento con que podemos tomarlas conforme al corazón de Dios y adaptarnos a un pensamiento con conciencia viva y sensible a la voluntad de Dios. ¿Ya sientes en tus manos el poder de Dios? Nos da la reflexión. Usted en su mano, esto, valórelo mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque estos son años de conocimiento que están puestos en 17 hojas. ¿Ya? Por misericordia de Dios lo digo, y para su gloria, no para la mía. Pero en estas hojas aparecen años de estudio, ¿ya? Y aquí tenemos la defensa de nuestra religión. Entonces, valorémoslo, ¿ya? Porque Dios nos está permitiendo aprender esto. ¿Y por qué lo enseño así? Usted dirá, podría cobrar. No, ¿por qué? Porque lo que por gracia recibí, por gracia voy a entregar. ¿Ya? Entonces, esto solamente es para la gloria del Señor. Así que el Señor bendiga este taller. Son las 9, así que vamos a pasar a orar al Señor.